Hola, ¿cómo te encuentras? Ahora me encuentro en el Café de Casa Juárez, al lado de la doctora Gabriela Flores. Ella es infectóloga pediatra y con ella vamos a estar platicando sobre una situación que en un lugar tan caluroso como Torreón pudiera presentarse en el verano, pero ya la doctora nos estará informando en qué momentos o si se presenta o si es a lo largo del año. Vamos a estar hablando sobre las picaduras de garrapatas, sobre todo en esta época en que los niños salen de vacaciones de las escuelas y juegan en la calle o en los parques con los amigos. Y bueno, pues para eso te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Gaby. Gracias, Ale, por invitarme. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muy bien. Para platicar de un tema que realmente no habla mucho la gente, pero pues son animales, son insectos que pueden llegar a ocasionar graves problemas de salud. Fíjate que ya también en otro momento hablaremos de dengue. En Torreón, en la comarca lagunera, no llueve mucho. Luego cuando llueve, salen más mosquitos de lo habitual, pero ya en otro momento platicamos de eso. Pero este punto de las garrapatas, me atrevo a hablarlo porque hace no mucho tiempo, unas 3 semanas más o menos, me enteré de un caso de una picadura de garrapata, no tan cercano, pero vaya, no familiar, pero sí cercano, en donde hubo una picadura en una pequeña. Y entonces, pues tú sabes que a mí me encanta saber de muchos temas y sobre todo que ustedes también lo sepan. Hay muchas consecuencias cuando te pica una garrapata. ¿Es lo mismo que le pique una garrapata a un niño que a un adulto? Sí. Primero, muerden. Las garrapatas no muerden. Pican, muerden. Las garrapatas, por ejemplo, muerden. Tienen una cavidad bucal y por muchos, por algunos mueven ahí lo que tienen ahí en su estructura. La estructura y ellas muerden. Las garrapatas, empezando por el tiempo, tienen varias fases: larva y los huevecillos, larvas y ninfas. Generalmente este es el ciclo de vida. Ellas generalmente se reproducen en temporada de calor. De ahí que vemos que cuando empieza a hacer más calor en las ciudades, empezamos a ver casos de mordeduras, a lo mejor no de las enfermedades que ahorita vamos a ver cuáles son las que transmiten, pero ya empiezan a decir que ya ven garrapatas en el patio o que el perro ya trae garrapatas ya se empieza a ver que ya se están distribuyendo. Y esto que acabas de mencionar, ver y distribuir, son 2 palabras, 2 verbos que incluso me llevan a pensar a una palabra que usamos para hablar de estas: salen. Y no es que salgan por el calor, salen de sus madriguerillas y de sus nidos. Sí, las garrapatas tienen que reproducirse, pero su ciclo de vida, de todo esto que les digo, desde que son huevecillos hasta que son la garrapata adulta, pasan incluso a veces años para que completen todo ese ciclo. No me digas. Cuando no, pero durante estas etapas la garrapata tiene que alimentarse. Ellos se llaman que son hematófagos, tienen que comer sangre. ¿Y de dónde sacan la sangre? Pues de los animales, desde roedores, como ratones, conejos, hasta los humanos. Pero pueden pasar por perros, gatos, ganado, animales silvestres como los jabalíes, venados. Los venados tienen y hay más de 800 tipos de garrapatas. No es la misma garrapata la del perro que la del venado, que la de la vaca. Son muy diferentes. No voy a entrar en nombres porque son nombres científicos. No, porque aparte eso estaría bueno platicarlo con un entomólogo. Ahorita no lo tenemos aquí a la mano, pero sí te quiero preguntar si la garrapata que es común en nuestra zona, que es semidesértica, en donde hace mucho calor, en donde casi no hay árboles, porque estás mencionando venados, que yo me imagino estos en una parte más boscosa. ¿La garrapata de aquí es la misma o también aquí en nuestra ciudad, en nuestra región,
varía las garrapatas? Sí hay varias. Ah. La que predomina es la del perro, que es Rhipicephalus sanguineus. Se dividen las garrapatas en dos grandes grupos, la garrapata dura y la blanda. La del perro es la garrapata, una de las garrapatas duras, que se llama Rhipicephalus. Pero hay otras garrapatas como Ixodes, no me acuerdo la especie, que esa, por ejemplo, es la que transmite enfermedad de Lyme, que igual ahorita vamos viendo las enfermedades que transmite. Ok, estas dos son las que comúnmente pudiéramos encontrar, ver, o incluso son las que pudieran mordernos, o a nosotros también, a los adultos o a los niños. Es que no nada más a los niños muerden. Lo que pasa es que como cuando están chiquitos, pues no, a lo mejor no se dan cuenta o no lo expresan, y la garrapata tiene que pasar varias horas incrustada en la piel, succionando la sangre. Hacen una herida en la piel y se introduce como la cabeza y forma pues un huequito, y de ahí pues está absorbiendo o alimentándose de la sangre, pero también a su vez secretan en la saliva algunas otras sustancias que hace que se quede adherida a la garrapata, pero también forma una lesión en la piel. No todas las garrapatas están infectadas. Claro. ¿Sí? Si no, pues la verdad es que habría muchísimos más casos de los que hay, tanto de enfermedad de Lyme, rickettsioses, que son las más frecuentes aquí en la región. Pero, ¿qué necesita? Que la garrapata, cuando crece, que va a morder a un animal, este animal esté infectado, la garrapata se reproduce o muerde otro animal, o en este caso al humano, tiene que estar infectada. O sea, no todas las garrapatas están infectadas. O sea, no, y vamos adentrándonos al tema de las infecciones. Una vez que una garrapata te muerde, que se introduce en tu piel y que está ahí contigo, no necesariamente transmite la enfermedad, porque no la tiene como los mosquitos el dengue. O sea, no porque te pica un mosquito vas a tener dengue, tiene que traer la infección. Tiene que estar infectado la garrapata. Okay. No todas están infectadas. Ahora, ¿qué te sucede en el momento de la mordedura? ¿Cómo te das cuenta que una garrapata te mordió? Porque yo me imagino que las personas sentirían la mordedura, pero yo también sé que no todas se dan cuenta que traen una garrapata. Incluso si está en la zona de la cabeza donde tú tienes cabello que te cubra, o en alguna otra zona como más íntima en donde te es difícil pues estar revisándote o estar revisando a tus hijos todo el tiempo. No es tan dolorosa la mordedura. Incluso hay garrapatas que son del tamaño de un alfiler. O sea, es de la cabeza de un alfiler. Entonces, sí, son muy chiquitas. La que es más por el tamaño es la ninfa, que son las que tienen 8 patas. Entonces, esta sí tiene como la capacidad de tanto de adherirse a animales más veces. Entonces, entre más veces y más animales, claro, pues más riesgo hay de que contraiga alguna infección, más promiscuidad, alguna bacteria en este caso, y pues en algún momento la va a transmitir. Sí hay garrapatas que son muy evidentes, o sea, que se ven incluso del tamaño de un centavo, o sea, son muy grandes. De un frijol. Porque hasta más grandes. Porque cuando están succionando, porque pueden durar hasta días adheridos y succionando la sangre, hay especies, o en este caso de garrapatas, que hasta 500 veces aumenta su tamaño por solo estar succionando y como son varios días a veces, pues está creciendo a la vez que también trae más volumen de sangre. Entonces, ¿cómo la persona o el niño se da cuenta que trae adherida una garrapata? A veces, o sea, me ha llegado de que es que trae un granito y es una garrapata. O se sentía un granito, vieron que era una garrapata y se la quitan. Porque casi no duele. O sea, la verdad es que no. O sea, sí, no duele tampoco el desprendimiento. No, o sea, porque es muy chiquito, es muy pequeña. O sea, sí me han llegado niños que traen en la barbilla, que traen en el cuello. ¿Y que creían que era un lunar? No, o sea, sí lo ven, pero pues a lo mejor incluso los pueden
no tienen un predominio de horario, pero a lo mejor, o sea, quiero pensar un ejemplo que sería que a lo mejor lo mordieron en la noche Sí. y hasta en la mañana se da cuenta que trae la garrapata, pero ¿cuántas horas ya pasaron que la garrapata estaba adherida? Me llama la atención que hables de las horas que han pasado de que la garrapata está adherida. ¿Tiene una importancia en la hora de la mordedura a cuando te la descubriste? Sí, porque entre más horas pasen, seguramente ya succionó y ya depositó saliva, entonces si estaba infectada, ya hubo alguna transmisión de alguna bacteria. Ok. Si es de inmediato, realmente todavía ni alcanzan a llegar, a veces nada más se adhieren, no muerden como tal todavía. O sea, apenas están así como empezando. Sí, porque si hacen una abrasión, o sea, si hacen una herida en la piel muy pequeña de milímetros, pero sí la hacen. He escuchado a personas de rancho decir que no pasa nada y que descubrieron en su hijito o hijita y se la retiran. Ujú. ¿Eso es lo que se debe de hacer o definitivamente tienes que ir corriendo a un infectólogo como tú o a un hospital? Sí se puede, nada más que deben de tener cuidado y no arrancarla. Cuando son más grandes no la pueden arrancar como del cuerpo. O sea, tienen que arrancarla de donde lo más cercano que esté de la piel. De la piel. Para traerse la cabeza, porque a veces arrancan el cuerpo, pero se queda la cabeza dentro. Que es miniatura. Pero esa cabecita miniatura, ¿cómo sabes que se quedó en la cabeza? Es Porque, que no se- porque al traértela te fijas que no se ve. está decapitada la garrapata. Ok. Ah, muy Sí, o bien. sea, se tiene que quitar completa, porque si no, pues sigue habiendo ahí un proceso inflamatorio y puede seguir habiendo transmisión de bacterias. Creo que la preocupación, más allá de la propia mordedura, viene precisamente de este tema por el que te invité a platicar de esto, de estas enfermedades que contagian. Yo sé de dos como las más comunes, a lo mejor hay más, pero es esta que es raquetiasis y rickettsiosis. Muy bien, rickettsiosis Rickettsiosis y Lyme o y Lyme. enfermedad de Lyme. Ajá. Que también se le conoce aquí en México así, tal cual como se escribe, Lyme, pero Ajá. ¿qué sucede? ¿Cómo la descubres? ¿Qué pasa si dejaste la cabecita, no te diste cuenta? Sí, como de entrada, o sea, no todas transmiten infecciones, o sea, la mayoría no tiene. Entonces, hay una situación que se puede hacer más que nada para evitar enfermedad de Lyme, no para evitar rickettsiosis, que se llama dar una profilaxis. Cuando llega una persona que tuvo una mordedura y que de inmediato se da cuenta, tenemos algunas horas o 72 horas, máximo 3 días, de administrarle un antibiótico para tratar, no es una seguridad, tratar de evitar la infección. Pero solo se enfoca más en enfermedad de Lyme, que es la que por borrelia se llama también borreliosis. Ah, ok. Esta infección, bueno, no es una seguridad que no les vaya a dar. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar? Pues realmente son hasta 3 semanas de estar vigilando al paciente. ¿Cuáles son los síntomas como comunes? Fiebre, malestar general, vómito, dolor a lo mejor articular en el caso de enfermedad de Lyme. Y bueno, igual, me voy a enfocar ahorita en Lyme para no confundirlo. Sí, no, vayamos con esto. Entonces, porque me dicen, entonces ya con eso no, yo no, o sea, bajo la probabilidad, pero no es una certeza de que no se van a infectar de Lyme, no de rickettsiosis, que esa ahorita la vamos a hablar. Entonces, pues, ¿qué les digo? Pues estarlo vigilando 3 semanas, a veces hasta un mes, síntomas. Les digo, síntomas que son muy comunes, que una gripe te la puede dar, pero, por ejemplo, les digo, que no esté la fiebre asociada a algún otro cuadro clínico. O sea, si me dicen, es que trae fiebre, pero trae diarrea, pues seguramente el paciente trae una gastroenteritis. Por Lyme no te va a dar diarrea. No, Es por Lyme no. fiebre, malestar general, dolor articular. Y hay un signo que se llama de Diana, que es donde les pican, se hace un halo rojo.
Y ese es muy característico de Lyme. O sea, es como si traes ese halo, a lo mejor todavía no traes síntomas, pero seguramente sí te contagiaste de Lyme. O sea, sí te transmitieron la infección. Ese es como un dato inicial. Pues sí puede haber ganglios inflamados, fiebre, malestar, dolor de cabeza, pero también Lyme es muy... tiene un cuadro clínico que puede evolucionar años. O sea, no me digas. Sí. O sea, puede hacer a la cronicidad, pero también Lyme puede ser tan agresivo como dar una infección en el cerebro, que se llama neuroborreliosis. Entonces, obviamente todo pero esto entonces en las primeras semanas, aunque estés tratado, digo, estabas hablando de 3 semanas, no hay halo rojo, en estas 3 semanas no se presenta esto, pero de todos modos, el año que entra puede suceder. Si no tuviste otra mordedura y tuviste una hace un año y empiezas con síntomas, seguramente sí te contagió. Pero que ¿cómo son vas a saber que es por esto y no porque te va a dar una gripa? Sí, es que por eso es la complejidad de las infecciones. De este tipo especialmente el Lyme es difícil. Es una enfermedad que es difícil, incluso... no sé si han visto hasta algunos artistas que les ha dado la enfermedad. Sí, es que muy cansada y bajaba de peso y no comía y Lyme. ¿Por qué? Porque casi siempre esta infección es por descarte. Es como que empiezan a hacer el abordaje y no es, y ya es como que pues sigue con síntomas, sigue con fiebre. A ver, voy a ampliar el abordaje. Pero eso no, o sea, sí tenemos que saber dónde estamos, porque Lyme no hay en el sur de México. ¿No hay en el sur de México? No, esto es más del centro norte hacia arriba y del sur de Estados Unidos. ¿Sí? Mira, ¿y en otras partes del mundo? Sí hay, pero generalmente son zonas. Como son situaciones... ambientales, o sea, la garrapata, sí hay garrapatas descritas en Alaska y en otros lados que están congelados, pero no es frecuente. No, eso es como la excepción de la regla. Generalmente estos animales necesitan un ambiente caliente. Entonces no, o sea, te puedo decir, pues no es como que sea muy frecuente para, no sé, allá para Europa, al norte, o sea, no digo que no haya, pero no es tan frecuente. Sí, no es común. Ahora, Gaby, este halo rojo lo vas a tener alrededor de donde tenías la mordedura de la garrapata, pero ¿han habido casos en donde esté el halo rojo y no esté la garrapata? O sea, si hay casos en donde te muerdan y no se vayan, o siempre lo vas a encontrar, no, porque o sea, son unos parásitos. El halo no siempre ocurre, incluso es del 20 al 30% de los casos. Fíjate, ese es uno de los signos que yo me sabía y era así para mí, como pero no si lo tienes... Sí, no es tan frecuente. Pero también, como no se dan cuenta o la garrapata está muy pequeña, puede aparecer el halo y no haber como algún signo de mordedura o de escoriación en la piel. Pero no porque no haya existido, sino pues ya no se ve, ya no es tan evidente, porque a lo mejor se recuperó rápido esa mordedura y ya nada más está el halo presente. Ok, ahora, estos síntomas que se van presentando en Lyme no siempre van a desembocar en una neuroborreliosis. No. Y sí puede pasar que pasen años y te dé una neuroborreliosis. Es raro porque también sí tiene que ver, es que en las infecciones también tiene mucho que ver cómo responde el cuerpo. Hay algunas infecciones que como que ya se controló, por así decir, la carga de las bacterias, pero el cuerpo sigue teniendo mucho proceso inflamatorio. Entonces también depende mucho de cómo lo tome el paciente la infección. El organismo. Aunque se esté controlando y se esté tratando, pues no siempre los organismos responden igual. Y también depende si tienen algunas enfermedades agregadas, cáncer, diabetes, presión alta, alguna enfermedad autoinmune. O sea, sí depende mucho. Es raro, pero sí puede pasar. Gaby, ahorita tuvimos que hacer como una pausa y nos preguntaban aquí, y me parece bien importante la pregunta. ¿Esto se da porque estamos en contacto con perros? Es mi primer pregunta. O sea, ¿sí tiene que ver que tengamos perros en la casa? Y 2,
¿crees que tiene que ver que ahora los tratamos como hijos, a los famosos perrijos, y entonces los traemos como cargados todo el tiempo, y hay estas bolsas especiales en donde los tienes cerca de tu cuerpo, o ya están siempre en la cama, o me he enterado de niños que duermen con perros? ¿Qué tan bueno es que los niños estén conviviendo tan cerca a los perritos? Sí, sí puede ir encaminado hacia eso, pero o sea, sí debe de haber una responsabilidad en el tener un animal, claro, en general. Porque así como te dije, o sea, los hámsters, los ratones, los cuyos, los conejos, que también esos son a veces animales que tienen en casa, también pueden estar, pueden adquirir la garrapata. ¿Por qué es más frecuente? Porque ellos están en el piso. Las garrapatas no vuelan, no saltan. La garrapata camina. O sea, no te va a saltar, no es que vayas caminando por el lo más seguro, pero caminan mucho. O sea, sí caminan hasta estructuras totalmente en vertical. Entonces, eso les facilita mucho el tener un animal que generalmente está en el piso, pues que traiga la garrapata adherida a la patita y luego ya empieza a caminar y se distribuye. O que te puedas recargar en una pared y de ahí sí, se te subió. O sea, porque yo he tenido pacientes que no tienen animales y les han mordido garrapatas. ¿Por qué? Porque incluso hasta en los zapatos podemos traerlas. Claro, claro. Sí, por eso es importante quitarle unos zapatos cuando llegamos a la... Sí, o sea, como cuando en algún otro momento también hablaremos de piojos y te empieza a dar comezón. Sí, y la última pregunta, o sea, aparte, a lo mejor soy imparcial, pero yo amo a los perros, o sea, claro que hay muchísimos factores a favor de tener un animal en la casa, en especial perros, y claro que los niños pueden tener contacto, ya depende de cada papá. Lo está diciendo una doctora infectóloga pediatra. Pero sí, obviamente, el perro tiene que estar desparasitado, vacunado, lo bañen, si lo pasean, porque ahorita ya hay mucha de que hay parque canino y que lo sacan a pasear, revisarlo cuando lleguen a la casa. Hasta los centros comerciales incluso son aunque esté vacunado, o sea, se le pueden adherir, o sea, eso no lo exime. Que hay collares antipulgas, antigarrapatas, hay muchas, pero de todos modos también pues es parte de nuestra responsabilidad de que si lo subo a mi cama, si convive con mis hijos, pues tengo que revisar a mi perro que esté bien porque lo acabo de sacar a la calle. Claro, o sea, siempre es una responsabilidad tener un animal en casa, y más si tienes niños, porque entonces ya hasta caería en negligencia, tanto para el cuidado del animal, pero por sobre todas las cosas hacia tus hijos. Gaby, no quiero irme, y el tiempo se va avanzando sin que hables de esta otra infección. Ya nos hablaste de Lyme, nos dijiste que puede durar años, que sí puede llegar a ser grave, sobre todo esto de la neuroborreliosis. Que bueno, si me puedes decir rápidamente cómo se dan estos síntomas y si tienes que correr a un hospital. Sí, o sea, es como una meningitis. O sea, puede empezar incluso solo con dolor de cabeza, fiebre, ya pueden tener incluso crisis convulsivas, algún movimiento anormal de las extremidades, incluso hemorragias en el cerebro. O sea, es una complicación. Sí, es algo grave. ¿Hay quien se salva? Sí, o sea, sí. ¿O es mortal? Es que con base a qué tanto nos tardemos, es también la oportunidad de que el paciente a lo mejor sí viva, pero también las secuelas. Por eso me quise enfocar que es una enfermedad, es una infección difícil de diagnosticar. Tal vez fácil de tratar porque sí hay tratamiento, pero para llegar a ella, para llegar a un diagnóstico es difícil, entonces pasa a veces mucho tiempo. Para acertar. Así es. Y la otra es la rickettsiosis. La rickettsiosis, esta es una infección que se transmite por mordedura de garrapata, específicamente la garrapata del perro, que es el que esta sí es de perrito. Sí, que es la de Rhipicephalus sanguineus. Esta es por una bacteria que se llama Rickettsia rickettsii. Esta también es prevalente en el norte del país. Donde más casos se han reportado son en Sonora, en Coahuila y en Nuevo León. Okay. Y en el norte en el sur de Estados Unidos, porque pues compartimos similitudes en el clima. Ecosistema. Entonces también, pues como ya lo mencioné, pues son de clima cálido, por eso cuando empieza a hacer calor aquí en la región, pues empiezan a haber más diseminación y más distribución de las garrapatas.
Sí, porque ya es en tiempo de frío, como que detienen su ciclo de vida, no se reproducen y hasta que empieza la primavera, que es más o menos a finales de... Bueno, sé que es el 21 de marzo, ¿verdad? Pero en cuanto al cambio de clima, porque también tiene mucho que ver cómo afecta el sobrecalentamiento global, porque en lugares que donde estaba más fresco, ya es más caliente. Estaba escuchando en el radio que ha subido la temperatura casi 2 grados en los últimos 40 años. Que dicen, en 40 años, porque sí es mucho. En los últimos 2 grados años, es mucho. 7 años subió 0.5, o sea, sí es bastante. Entonces, en lugares que generalmente eran frescos, ya hay calor, entonces viajas con tu perro, te vas de campamento, te vas a otro lugar. Es como lo que tú decías del dengue. O sea, te pica, ahora sí, si te pica un mosquito y te transmite el dengue y a lo mejor tú viajas, tú vives en un lugar donde no hay dengue. Aquí anda un mosquito. Sí, aquí anda uno. Entonces tú llegas y si hay mosquitos apenas empezando a distribuirse, porque ya tu ciudad ya es más caliente, pues empieza ahí otra vez la distribución del dengue, donde generalmente no había, pero por movimiento poblacional, por viajes, por todo, pues, o sea, ya esto se va también moviendo, es parte de... Las infecciones se mueven. Sí. Oye, Gaby, pero entonces es igual, acá te muerde una garrapata de perrito, porque esta es específica de perrito, ¿y cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias? Sí, de rickettsiosis sí hay algo que se llama definición operacional. O sea, tiene que cumplir ciertos criterios para tú sospechar. Porque se ha creado esta definición operacional, esto es más a nivel epidemiológico, porque tiene una alta prevalencia de muerte. ¿Sí? A nivel mundial es más o menos de un 20 a un 30%, o sea, de 10 personas se mueren 3, pero en México no. En México se mueren más. ¿Sí? O sea, de 10, ¿cuántas? ¿5? Más. ¿7? ¿8? Más. Sí. O sea, las 10. O sea, sí ha habido casos aquí raros, sí ha habido, pero sí sobreviven. Pero o sea, más bien aquí es raro el que sobrevive. Sí, aquí y en México, incluso con buen tratamiento. Entonces también es lo que se ha tratado de estudiar, porque aquí es más agresiva la bacteria. Pero pues no se ha llegado como a alguna conclusión todavía. ¿Y a qué voy con esto de definiciones operacionales? Es fiebre, malestar general. Con rickettsiosis pueden tener vómito, dolor abdominal, diarrea, convulsiones, erupción en la piel como si estuvieran manchados. De hecho, un nombre es fiebre de las montañas rocosas, fiebre manchada, también es uno de los nombres de la rickettsiosis. Entonces, son síntomas que son muy, muy fáciles de confundir. ¿Con qué? Claro. Con dengue. Entonces, a veces, ¿qué es lo malo? Que cuando dicen, yo creo que es dengue porque trae fiebre, malestar general, cefalea y trae una erupción que a lo mejor no me queda muy claro. Son diferentes, se llaman exantemas en la piel. Pero si no son expertos, ¿qué pasa? Clasificas como dengue y pasan 2-3 días y tu paciente se empeora. ¿Y qué es la diferencia? Que dengue no tiene tratamiento y rickettsiosis sí. Ok. Sí, rickettsiosis sí tiene tratamiento. Dengue es tu cuerpo. Dengue es como, doy tratamiento de sostén, hidrato, manejo de dolor y fiebre. Y rickettsiosis sí necesita antibiótico intravenoso. Entonces, si tú no tienes claro cómo es un cuadro clínico de dengue y de rique y lo confundes, vas a quitarle oportunidad a ese paciente de sobrevivir porque estás pensando que es dengue y al final era rickettsiosis. Entonces estás en manos del médico. Sí. De que el médico acierte Sí, de en hecho, el diagnóstico. Ha habido varias campañas de hasta poblacional y médica de que aquí están los síntomas, o sea, si te llega un paciente con todos los síntomas que digo, es dengue, es rique, o sea, tienes que saber. Y ante la duda, yo le digo a mis alumnos, denles doxiciclina, que es el tratamiento de rique. ¿Por qué? Porque también, pues todo esto es mucha burocracia y la disponibilidad. A mí me tocaba un caso donde trabajo que un mes después me dijeron que era rickettsiosis y ya había fallecido el paciente. Se le dio tratamiento, pero pues fue muy agresiva. Pero, ¿qué le digo a los papás? O sea,
Sí es probable que, o sea, se les dice, es una probabilidad que sea rique, pero no tengo una certeza. Yo creo que también en ese caso, pues te quedas tranquilo o no sé, haces algo por en el ¿Tú sentido dudas, de que... tú como médico, tú Gabriela, dudas ante estos síntomas? ¿Hay pruebas que te indiquen que es riqueciosis y no dengue? Sí, de dengue hay prueba de sangre que se toman serología se llaman inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y el antígeno NS1. Salen ese día. Okay. Y de Rique no, porque es una prueba especial y como las dos son de vigilancia epidemiológica nacional, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes un caso sospechoso, tú lo tienes que reportar a epidemiología de tu hospital o de tu región. Ahora, puedes hacer la de dengue, te da el resultado negativo de dengue y te vas por el otro camino. ¿Estás a tiempo en 24 horas, en 48 horas? Es que también por lo mismo muchos pacientes o papás no los llevan rápido a los niños. Es que trae fiebre y vómito. Cuando los llevan, cuando ya están deshidratados, cuando ya están convulsionando. Que ya más o menos pasó ¿cuánto tiempo? 3 días. Y ahí ya no estás se les da tratamiento, pero es difícil que salga un paciente que sobreviva. ¿Qué sucede? ¿Se interna? Se tienen que hospitalizar. Aunque el paciente esté estable, con el solo hecho de sospechar de riqueciosis se tiene que hospitalizar. ¿Qué pasaría si evoluciona la enfermedad? ¿Cómo Generalmente tienen muchos como vías. O sea, hay pacientes que convulsionan, tienen un edema cerebral y fallecen. Hay pacientes que hacen algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que como hay mucho proceso inflamatorio, las plaquetas se consumen y empiezan a formar trombos. Y pues falla el corazón, el hígado, el riñón. O sea, se llama algo que es falla orgánica múltiple. ¿En cualquier edad? ¿Es lo mismo si llegó un bebé, si llegó una persona, un niñito de 10, es lo mismo? Sí. Aquí no hay... Es más agresivo por el tamaño y la descompensación más rápida en los niños. Okay. Pero un adulto también puede fallecer. Y el adulto mayor igual. Sí, aquí la importancia, por eso te digo que se hacen campañas nacionales para la población. Okay. Y en parte pues es la prevención de que no tengas acúmulos en la casa, de que desparasites a los perros, de que limpies, o sea, todo esto. O sea, realmente es algo que o sea, sí hay algunas acaricidas, como el Asuntol, que nos pueden ayudar, por ejemplo, en el piso, así para limpiar y pues ir eliminando las garrapatas. Cuando tú ves una garrapata en tu perrito, en tu mascota, porque a lo mejor tienes hámsters o tienes gatitos y ya nos dijiste que pueden estar en cualquier animalito, ¿mandas fumigar inmediatamente la casa? Sería lo ideal. Es que te digo, depende. Si es una casa que tiene piso firme, que solo es un perro, que solo viste una garrapata, si no lo habías desparasitado recientemente, eso ya es cuestión de los veterinarios. Realmente son ciertos tiempos que los tienen que desparasitar porque también pueden ser tóxicos tanto a desparasitación para los animales. No sería necesario, pero sí me ha tocado que a lo mejor su casa es de piso firme, pero tienen patio de tierra o tienen un corral. O sea, es difícil, porque también muchos que son sustancias para limpiar son tóxicos para los animales. ¿En qué punto ustedes saben si es grave entonces esta enfermedad? Sé que no es fácil que lleguen las personas porque se confunde, pero entonces, ¿en qué punto saben si es grave la enfermedad? Siempre que se recibe un paciente en el área de urgencias hay que tomar signos vitales. Okay. Generalmente cuando la riqueciosis ya está un poquito más agresiva, baja la presión y eso se llama choque. ¿Por qué? Porque baja mucho la presión. Sí, o sea, se baja al grado de que ya no se puede hacer como, o sea, el corazón ya está batallando para pues bombear y distribuir la sangre. Un dato es que
el llenado capilar, o sea, cuando se presiona está lento, el paciente se ve mal, o sea, luce mal y la presión baja. Entonces es como de lo que tenemos que revisar desde un inicio. Y volviendo a la prevención y a estos puntos en donde hablábamos de los perritos en casa y de esta situación, ya por último, para ir despidiendo esta entrevista, si hay una mordedura a uno de los integrantes de ¿la familia está en riesgo o no necesariamente? No, o sea, es a quien muerden. No, o sea, exclusivamente tiene que haber mordedura. O sea, no es como que la garrapata ande de uno en otro, en otro. Pero cuando son niños es difícil porque a veces no lo notan o les picó y ya no le prestan atención hasta ya después que a lo mejor ya traen varios días o horas la garrapata. Pero, o sea, tienen que morderlo, o sea, no se transmite de persona a persona, tiene que haber una mordedura para haber transmisión. Ok, Gaby, ¿cómo podemos prevenir ya para irnos? Pues lo que comentaba es, especialmente a los animales, pues vacunarlos, desparasitarlos, pues limpiar su área, tienen todo el derecho de salir y de ponerlos en su cama, pero pues revisarles sus patitas, orejas, que también a ellos les gusta mucho estar a las garrapatas, entre las ingles, su colita, el ano, porque ahí también se pueden alojar, y pues mantener limpio tanto afuera como adentro en casa, y en el caso de haber alguna infestación, incluso creo que sí puede haber involucro de la ciudad, o sea, sí le pueden hablar a alguien como para que vaya como protección a apoyarles civil, cuando no se así tiene como la economía, porque sí es una enfermedad que se vigila bastante. ¿Sí se han visto esos casos en la ciudad? Sí. ¿De infestación? Sí, de los que yo he visto y he sabido han sido de Gómez. Bueno, de todos modos, pues hay que estar al pendiente de estos signos, de estos síntomas. Gracias por venir a platicarnos lo que sucede. No es algo que debamos dejar pasar, por lo que veo. Hay que estar al pendiente. No es tan sencillo. Hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Y Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ale, otra vez. Por estar aquí. ¿Dónde te encuentran? Estoy en Neurocrea, en la Colonia Estrella. En mis redes sociales, doctora Gaby Flores Infecto Torreón, en Facebook y en Instagram. Y ahí está también la dirección y el número de celular por si tienen alguna duda. De acuerdo. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros nos seguimos encontrando.